y nos haga como es familia de Santa. Isaías dice: ando ora invoca Señor Dios, y lo contestaba, ora grita pide auxilio, lo que dice, atame aquí. Si vos quita el yugo por de meme vos y no muestra de diferente, no va a malo y va otro, si vos abre un corazón del blanco de hambre, y si vos aliviar necesidad del blanco de corazón quebrar, y orir por luz, lo brilla en tiniebla, y por oscuridad lo brilla de manera luz y día. Así la profeta trata de pensar y animar a gente. Para todos conocer el regalo de Dios, su presencia, su bondad, su misericordia, para por compartir con otros. La final hermana, nos religión, nos fe, ahora nos daña la luz de Cristo, ahora nos conoce la alegría de Dios, su presencia, ahora hay que así decir, es que compartir ese con otros, es que para otros también recibir, conocer la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y ese es lo que Jesús está pidiendo. Si vos recibir algo, si vos estás agradecido, si vos tomaste por vista sin vos, Señor, más realizado sin vos presencia de tu vida, no viva, no tiene alegría. Si vos realizarse, vos digo ayuda a otros también a conocer eso de alegría. Vos digo ayuda a otros a conocer también por Dios, la luz del mundo. Y así no vos también la luz para otros también. Comunidad de la profeta Teresa, si vos gritas y pide auxilio, Dios te. Si vos gritas y pide auxilio, Dios no establece, atame aquí. Pero no debe ser experiencia de Dios. ¿Qué presente? No conocimiento tampoco. Pero un ende a la experiencia la verdad Cristo te vive. La verdad Dios te ayuda, la verdad Dios te conmigo. Puede poner en práctica la enseñanza de Jesús. Puede conocer el amor de Dios y por un testimonio de amor a alguien, es por vida de luz y sal del mundo. Que no está teniendo una experiencia de Dios. Pero sobre todo es no conocer a Dios, no importa testigo, no importa luz, no importa sal del mundo. Pero ainda no conocer Dios de su completo amor y bondad. Por medio de descubrir la riqueza de Santa Eucaristía, lo que ella recibe, lo sagrado que ella recibe, lo sagrado que está dentro de su culpa. Ahora ella quiere verdaderamente que Cristo Jesús está en el pan, en el vida de pan, y como un pastor, un sacerdote te consagra. Yo digo, no por abandonar la iglesia, pero sobre senta un tesoro y puede descubrir algo que está llenado. Vamos a descubrir algo que está consolado, que busca como por bien del templo aquí, para encontrar con Cristo Jesús, para sobre gozar o eterna en tabernáculo, de culpa sagrada de Cristo. Si no se descubriese, nos ha recibido luz de Dios, nos ha recibido gracia del Señor, pero no la queda por él. Nos tiene que compartir el luz con los recibido. Jesús hace una comparación de el sano y el luz como lo que esta espera de tu hermano, porque sigue su enseñanza. Y tu hermano pueda contemplar para viva experiencia de presencia de Dios en su vida. Jesús está diciendo, con alma está salvo y luz del mundo. El salvo del tiempo antiguo estaba siempre para conservar el carne, para que el carne no dañe, por ejemplo. Por el tiempo inagotado de Cristo, la única forma para conservar la comida estaba para poner el salvo, no estaba para poner el salvo para que no dañe.
Pero también es algo que va a siempre para ahora, por ejemplo, una nación que va a conquistar otra nación o una ciudad que es otra ciudad, no va a tirar salo, tú caminas de una forma piensa que nada te va a crecer, ¿verdad? Ahora que tiras salo de entrega, que te mata. Si vos te pones agua sal, no mata, o tal vez si agua fresco, no te mata nada. ¿No? Pero el sal de la sílipa también quema, destruir, mata, para nada crece. Esta es una forma de venganza cuando te ti, por la que te conquista. Pero si no se toma de forma espiritual, de manera Jesús enséñanos, y ahora no está sano del mundo, es simplemente uno está conservado lo que está bueno. Uno está conservado, uno está guardado, uno está protegido lo que está bueno de mi familia, de mi nación, de mi lugar de trabajo, de nuestra parroquia. No está permitido para nada malo crecer de mi nación, de mi familia, de mi parroquia. Tipo ese que no papi amar de manera que lo avisa. No papi amar de otro. No destruyó otro colega. Entonces, si vos te comenzás a hacer poco tiki es unión de familia, es unión de un lugar de trabajo, es unión de un parroquia que comienza a destruir. Si vos te hagas el sentimiento en él, crece de poco corazón, poco te vida después un voz más grande que te comienza a destruir tu vida, o la vida de tu familia. Ahora vamos a estar tan atentos, ¿qué está creciendo de nosotros? Para nos tirar salo, para no la que crece. ¿Qué sentimento nos tiende o nos tipo tirar salo para no crecer más? ¿Qué hecho, qué obra nos está haciendo de nosotros como familia, con nuestra buena costumbre, con nuestra comunidad derecha y regla la vida de manera Dios? El salmo de la cabeza, no sé si otro salmo, pero también la cabeza, en de recto está un luz a mundo. En de recto está un luz a mundo. En de recto está brilla de tiniebla. Busca salmo para mí, por favor, que tem duas coisas no primeiro lectura como del Salmo da avísanos. Na primeira final e primeira leitura, Isaías estava da avisa, se vos ligar a cidade de grande coração virá, e ori, por luz, por brilha, de tiniebla, e por oscuridade, da vida maneira, luz de dia. Salmo também da avisa. En de recto, da brilha de tiniebla. Es tan misericordioso, bondadoso y justo. Felices supo que compartir y de una fianza y danza y atender su llena con juicio. ¿Es esta llamada de Jesús? Pero también pregunta para nosotros si no está en verdad salvo o luz del mundo, salvo o luz de mi familia. Querer aumentar un ente de luz de mi familia. Esta 13 luz en medio de familia. Si tem más luz también en casa. Si tem más luz, es santidad y alegría y protección que llega en la familia. Pero a lo menos necesita un por 13 luz de Dios, un que también recibir gracia del Señor, un que también un lámpara. Uno te esconde su luz, uno que te brilla de su casa, con esta brilla de casa. Este es un ejemplo. Nos no importa luz de parroquia y oscuridad en la casa. No importa. Mas sobre el otro, no te misa, no te vida aquí como te misa. ¿Sí o no?
nota misa está criticando, se está criticando el creyente, una nota lo que la misa con anda. Una nota viva lo que la misa con anda viva. Una nota quiere lo que la misa con anda quiere. Quiere nos nota luz, caminar en esta luz. Y obviamente te pide una ayudanza, un consejo. Si vos tenés luz, vos tenés luz, claridad, sabiduría. Un ente moreno que aportar, te busca un consejo. ¿Qué consejo nos da tener? Ánimo, no tener miedo, tener. Si tienes estrés, si vos tomás una amiga de Jeff, puedo ayudarlo, pero no cometer aborto. Vos traes luz del corazón del Señor ahí, de persona ahí, de mujer, de jovencita ahí, importa. Pero ¿qué consejo te pide nuestra truna? Sin abortar, jamás mi papá. Oscuridad. Y vos también eres cómplice de oscuridad. Y vos te pones una cuenta a Dios de lo que vos haces. Nuestra luz o nuestra oscuridad. Por ahí también pedimos un consejo que tiene problema con su pareja. ¿Qué cómo te aconsejé? Ella corta por ella, corta su oreja también. ¿No? ¿Qué consejo nos está dando? ¿En verdad se tal vez es solución? ¿Devolver malo por malo? Mi hermana, si no está siendo decidida en sabiduría del Señor, la gran luz y sal del mundo. El luz es salvo da más conservar y destruir lo que no te va a interesar. La no está bebida sin un salvo que te da un esma de infamia. Y conocer en la fe. Entre buscar. Entre contar lucha, que buena lucha para su familia, para su zona. Usted envía también con una, no tomando un buen camino, pero no te perde esperanza, no sigue reza. Nada sigue perseverar en oración. Tengo una señora que siempre también pide para su yo y también contame con su yo, lamentablemente está de mal camino. Pero en esta misa, pero a mí no te pierde esperanza, pastor. Y está pasando un momento difícil, pero a mí no te pierde esperanza. Y esta reza. Y si seguro algún día, Dios te va a tomar el corazón de persona. Un mamá que luz. Pero mamá que está rechazada y está abandonada su luna, conjuntada con abandonar y rechazar su luna, que está stop y diga luz para nada. No. Déjanos pedir, Señor Dios, para estar en luz del mundo. Hoy día no está fácil. Hoy día demonio que para en luz y conoce a recibir de Cristo. Ahora no sale, menciona no está sale, ahora no sale tranquilo, contento. Algo por paz en la calle. Cuenta gritar con palabra mano. Ando tengo para la persona que va a estar de inicio, ¿no? Ay, Señor. El diablo te pone la mano para nos volver caer en la oscuridad. Pero digo, conservar el luz lo va a recibir. Y si en algún momento el diablo la logra, vuelve a ser de luz, vuelve a vivir la luz. El luz de Cristo no te apaga. O por ti, Señor Jesús, por encender en mi corazón el luz y esperanza y agradecimiento y alegría que me aperte. Tu Dios te va a comenzar a hacer de candela y de mi corazón. Amén. Si te agotas con no tiene luz, pide luz. Tu Dios te va a traer esa luz de movida de tu corazón. Ahora nos pide, Señor, que gracia ahí. De recibir la primera etapa de la misa, no me esté teniendo una experiencia de Dios. No me esté conocer la bondad de Dios. Y después también compartir. Y vida luz, camina nuestra vida luz para otro. Amén. Gloria a la Tata, a la Gloria del Espíritu Santo.